Hola, en el video anterior te mostré algunos pasos de cómo crear tu película como esta. Vamos por esos corruptos. Los pasos para crear las escenas, el guión, la generación de videos, la estrategia de combinar videos, entre otras cosas más. Todo esto lo hicimos con herramientas de inteligencia artificial totalmente gratis, pero si aún no lo vistes, el enlace está apareciendo aquí arriba y es muy importante que lo veas para que continúes con esta segunda parte. ¿Qué veremos en este tutorial? Culminaremos en la producción de tu película, conocerás cómo generar voces y hacer hablar a los personajes. A la vez te enseñaré una estrategia infalible en la combinación del sonido con los videos. Sin más demora, empezamos. Después de haber organizado todas tus escenas, ahora vamos a pasar a los sonidos de fondos. Por ejemplo, aquí observamos todos los sonidos de fondos que he utilizado para la película. Para obtenerlo puedes descargar de la siguiente página web, Pixabay. ¿Qué música de fondo debes descargar? Para esto vamos a revisar nuevamente el guión. Y aquí en la primera escena nos dice que la música de fondo es tensa y llena de suspenso. Ya tengo una idea de lo que voy a buscar. Regreso a Pixabay. Aquí empiezo a buscar música de fondo. Para esto hago clic en efecto de sonido. Una vez que verifico que ya está en efecto de sonido, escribo suspenso. Mientras voy escribiendo, aquí me dice suspenso, presiono sobre él y me muestra una variedad de sonidos. Voy a seleccionar este de aquí. Una vez que ya lo tienes, ahora presionas el botón descargar y guardamos el archivo. Y de esta forma puedes descargar todos los sonidos de fondo. Un dato muy importante, la plataforma te indica que puedes descargarlo gratuitamente, pero eso no te asegura que puedes usarlo libremente, en especial si vas a usarlo en YouTube. Antes debes realizar la prueba por los derechos de copyright. Habiendo dicho esto, continuamos. Descargados los sonidos, te sugiero que también lo importes en la misma carpeta donde tienes la escena. Por ejemplo, en escena 1, aquí yo tengo los videos, a la vez estoy importando los sonidos de fondo. Así lo tendrás más ordenado y la creación del video no va a ser tan engorroso. En esta primera parte he agregado 3 sonidos de fondo. La primera es el sonido de la noche, vamos a escucharlo. La segunda tiene un sonido de suspenso, que lo estoy combinando con el sonido de la noche. Y como último sonido de fondo también es de suspenso, pero al finalizar tiene un corte. Voy a adelantarlo y escuchamos. Vamos por Como puedes observar, he añadido 3 sonidos de fondo para dar mayor impacto al video. Ahora pasamos al sexto paso. En este paso debe existir coherencia entre el sonido con el video. Por ejemplo, el video muestra una persona caminando por las calles en la noche y el sonido representa ese momento. Pero como la escena es de suspenso, se agregó ese tipo de sonido. Y esta parte de la música tiene un corte abrupto. Vamos por esos corruptos. En ese instante se realizó el cambio de escena. Entonces, como sugerencia, el sonido debe ser coherente al video. Y cuando hay cambio de sonido, se debe hacer un cambio de video. En esta parte hay un sonido de choque y el video representa lo mismo. Este sexto paso es muy importante porque le brinda un impacto a tu película. Con un poco de práctica podrás hacerlo bien. Pasamos al séptimo paso. Para generar la voz podemos realizarlo de dos formas. Escribiendo un texto para convertirlo a voz o grabando un audio. Entre las dos, la mejor es grabando un audio, porque podemos darle entonación y la emoción respectiva. Para este proceso utilizaremos 2 herramientas. La primera es Audacity y la segunda, Respetcher. Audacity es completamente gratis y para poder grabar presionamos sobre este botón rojo y en este momento se está grabando todo lo que estoy diciendo. Una vez que hemos terminado de hablar, ahora presionamos el botón parar. Para exportar el archivo grabado, vamos a hacer clic en archivo y exportar. Exportar como MP3. Seguidamente ubicamos el lugar y lo guardamos. Una vez que tenemos nuestro audio grabado, nos dirigimos a la herramienta Respetcher. Esta plataforma no es 100% gratis, pero podemos utilizar un buen tiempo para convertir la voz. Para poder usarlo, vamos a hacer clic sobre esta opción. Seguidamente nos va a mostrar la siguiente ventana. Aquí vamos a loguearnos, vamos a utilizar la cuenta de Google. Hacemos clic en la cuenta de Google, debes acceder con tu cuenta. Después de ingresar te va a mostrar una ventana similar donde te indica que tienes hasta 15 minutos para poder convertir un audio por otras voces.
El tiempo gratuito que nos brinda realmente es muy bueno para lo que necesitamos. Para crear hacemos clic en nuevo proyecto y nos muestra la siguiente ventana. Aquí seleccionamos file o archivo para poder subir nuestro audio. Clic sobre esta opción y buscamos nuestro archivo. Después de haber subido nuestro audio, ahora lo que vamos a hacer es cambiar de voz. Para ello hacemos clic en elegir voz. Aquí nos muestra todas las voces que podemos elegir. Si queremos escuchar cómo suena, por ejemplo, voy a seleccionar esta de aquí. Hey, over there, you stop. Y de esta forma podemos seleccionar el audio que deseamos. Por ejemplo, voy a convertir esta voz, voy a seleccionar Gregory, presiono convertir. Esperamos los resultados, hago clic sobre esta opción, observamos que se está procesando y una vez que culmine, para escuchar presionamos este botón. Y en este momento se está grabando todo lo que estoy diciendo. Y esta es la voz original. Y en este momento se está grabando todo lo que estoy diciendo. Si quieres agregar más voces, haces clic en añadir voz, presionas sobre esta opción y repites el mismo proceso. Lo voy a convertir a esta voz femenina, presiono sobre este botón, vemos los resultados y escuchamos. Y en este momento se está grabando todo lo que estoy diciendo. Fácil, ¿verdad? Como pudiste escuchar, al convertirlo no pierde la entonación y el énfasis queda. ¿Y cómo hacemos para descargarlo? Lamentablemente la plataforma no te permite descargar. Para dar solución a este inconveniente, lo que vamos a hacer es grabar todo lo que se escucha desde nuestra PC. Para ello voy a acomodar la pantalla. En este lado tenemos la herramienta Respetcher y aquí tenemos Audacity. Lo primero que vamos a hacer es cambiar esta opción por Windows WhatsApp. Seguidamente nos ubicamos en esta parte y vamos a seleccionar Speaker. Una vez hecho todo esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Empiezo a grabar. Y en este momento se está grabando todo lo que estoy diciendo. Una vez que... Y en este momento se está grabando todo lo que estoy diciendo. Una vez que hemos... Después de haber grabado todo este archivo, lo que vamos a hacer ahora es guardarlo y exportarlo para poder usarlo en CapCut. Pasamos a hacer hablar a nuestro personaje. Aquí tenemos que ubicar la parte exacta donde tiene el rostro. Por ejemplo, esta parte. Lo maximizamos y luego lo que vamos a hacer es hacer una captura de pantalla. Una vez capturado, lo guardamos el archivo. Ingresamos a la plataforma Replicate. Esta plataforma no es 100% gratuito, pero tiene algunas herramientas que te permiten usar por un tiempo de forma gratuita. Para ello vamos a hacer clic sobre Explore. En este cuadro que te aparece vas a escribir SatTalker. Una vez escrito te aparece esta opción, seleccionamos y aquí lo que haremos es hacer hablar a nuestra imagen. Para ello limpio este archivo y subo la imagen que he grabado hace un momento. Una vez subido, seguidamente limpiamos el audio y subimos nuestro audio o lo que deseamos que quiera hablar. Y listo, ahora lo que tengo que hacer es presionar el botón Run. Descargamos el archivo y este es el resultado que obtenemos. Alto el fuego, repito, alto el fuego. Y de esta forma estamos completando los pasos básicos para que puedas crear tu propia película. Solo requiere de un poco de práctica y tiempo. Recuerda que con el método tradicional se requiere de meses e incluso años para poder elaborarlo. A la vez, muchos trabajadores. Por otro lado, si quieres aprender a crear tu propio ChatGPT, haz clic en el siguiente enlace. Espero que el tutorial te ayude y si aprendiste algo nuevo, apóyame con un me gusta. A la vez, suscríbete al canal. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.